¿Ustedes se acuerdan de My Hero Academia? Sí, esa serie que durante 10 años nos tuvo convencidos de que estábamos viendo el nacimiento del héroe más grande de la historia. Pues bueno, para los que sí tocan pasto y tienen una vida social, les voy a decir que el final de My Hero Academia fue un absoluto desastre. Pasamos del Plus Ultra a gracias por comprar en McDonald's, que tenga un Plus Ultra día. Y sí, los memes de Deku trabajando en McDonald's están bien cagados. Y esa es la historia de cómo me convertí en el empleado del mes. Pero puede que encontré una razón por la que este cierre nos dejó una sensación de vacío tan asquerosa. Es más, me atrevería a decir que tu odio por el final no es solo porque sea caca o esté mal escrito. Que sí lo está, pero debe haber algo mucho más profundo. Y tiene que ver con cómo los japoneses ven la soledad. Y cómo nosotros, los latinos, simplemente no podemos concebir que tus amigos te dejen de hablar por 8 años. Me gustaría analizar por qué el final de My Hero Academia no solo es mal guión, sino una radiografía de la deshumanización en Japón. Y cómo lo que para ellos es paz y orden, para nosotros es una auténtica tragedia social. A ver, hablemos primero de la narrativa, porque aquí es donde inició todo. Izuku Midoriya se pasó más de 400 capítulos rompiéndose los huesos, literalmente, llorando ríos de moco y dándolo absolutamente todo para salvar a un villano que, seamos sinceros, él ni siquiera quería ser salvado. Bueno, pues con todas estas hazañas, ¿cuál fue su premio? Perder sus poderes, quedarse solo y pasar 8 años. ¡8 años! Viendo cómo sus compañeros viven la vida de celebridades mientras él corrige exámenes de física ganando el salario mínimo. Desde el capítulo 1, la serie nos vendió una promesa. Esta es la historia de cómo me convertí en el héroe más grande. Y nos mintieron. Porque al final, Deku no solo es el número 1 de nada. Terminó siendo un civil más y un tipo que necesita que sus amigos le hagan palanca y le compren un traje tecnológico para poder volver a jugar a los superhéroes. Pasamos de una historia de superación personal a una de si no tienes dinero o un amigo rico, mejor ni lo intentes. He perdido mi queer, pero conseguí un trabajo y una novia fabulosa, Ochako, a quien no he visto en 8 años desde que trabaja con mi nieta y Bakugo en la compañía de héroes. Ella está muy ocupada, pero hey, es la vida del héroe número 1. Es triste, pero al menos no es una paloma. Ok, lo admito, estos memes ya se sienten bastante viejos. Y es porque lo son. Todos estos pertenecen al primer final de My Hero Academia. Y me refiero al del capítulo 430 del manga. Este es un final que es tan apresurado y tan ambiguo que es el causante de que la mitad del fandom, que posiblemente se ve así, se molestara y empezara a hacer en masa los memes que hemos estado viendo. Deku en McDonald's y Uraraka engañándolo con Bakugo. No lo llames cariño, es un nerd sin poderes. Ay, ¿por qué las chicas siempre prefieren a los canallas con poderes? Años después. Hola, profe, ¿cómo le va a mi hijo en la escuela? Lo voy a reprobar porque se le olvidó la cartulina. ¿Por qué diablos lo juntaron con la furra de 2 metros? Claramente, estas eran unas proyectadas de los fans más que verdaderos argumentos. Aún así, su disgusto era comprensible, porque el final sí era bastante malo, porque no solo se quejaron de él en Latinoamérica, sino que en Japón tampoco les había gustado el final. Esto hizo que Horikoshi sacara un tomo extra, el cual trataba de arreglar el cagadero que había hecho. El resultado fue el episodio 431, con una recepción más mixta, ya que aquí sí nos confirmaban que los personajes aún estaban en contacto con el pobre diablo de Deku. Pero, por otro lado, el romance con Ochako
seguía sin ser satisfactorio, dejando todo el desarrollo que nos habían planteado en un simple apretón de manos, de esos que le das a un amigo. Definitivamente, lo que salva este capítulo es que se confirma que Milo se convirtió en el héroe número 1. Bien merecido, grande Milo God. Este último tomo fue publicado en diciembre de 2024, siendo el final definitivo de el manga. Pero, por el lado del anime, no veríamos su final hasta el diciembre de 2025, mostrando algunas diferencias con el manga. Para empezar, el anime convirtió paneles estáticos en secuencias completas con diálogos, mostrando con más detalle el desarrollo de varios personajes que antes habían quedado con una interpretación muy ambigua. Pero el cambio más importante fue el que corrigió la percepción de que los amigos de Deku se habían distanciado de él por muchos años. Nos dan esta hermosa escena que demuestra que sus amigos estaban completamente agradecidos con él y que estaban esperándolo con los brazos abiertos. Este final era perfecto para esa otra parte del fandom que no estaba tan disgustada con la resolución de Deku, por lo que empezaron a salir muchos videos como este, que trataban de limpiar la imagen de Cook que un año atrás le habían pintado al pobre de Midoriya, agregando también memes como estos, burlándose de las personas que aún seguían quejándose de este final, lo que demuestra que ambas partes pueden llegar a ser igual de tóxicas. Por mi parte, yo les puedo decir que el final aún tiene un problema, y es uno que está presente en cada una de las resoluciones tanto del manga como del anime. Y para decirles cuál es ese problema, primero tienen que entender cuál era el mensaje que Hirokoshi nos quería dar. Hablemos de la escena más importante del final, la escena de la anciana ayudando al niño. Si pusieron atención a la serie, recordarán que Tenko Shimura, el que después se convertiría en Shigaraki, el villano principal de la serie, se convirtió en un monstruo porque nadie le tendió la mano cuando él estaba solo y ensangrentado. Poco después, una mujer lo ve, pero decide ignorarlo. Total, algún otro héroe lo va a ayudar, pero nadie más lo ayudó, porque posiblemente todos pensaron exactamente lo mismo que la señora, dejando que este pobre niño inocente se llenara de odio y resentimiento, que terminaría formando al villano más grande de todos. En el final, Hirokoshi nos pone a esta misma mujer ya de anciana enfrentando una situación parecida, un niño solo caminando por la calle en una clara situación de peligro. Pero esta vez, gracias a las acciones heroicas de Deku, logran inspirarla y entender que cualquiera puede ser un héroe, aún sin poderes. Solo se necesita una sociedad con más empatía, porque a veces una anciana consolando a un pobre niño vulnerable, diciéndole que estará bien, que la abuela está aquí para ayudarlo, puede llegar a ser más heroico que un hombre volando en el cielo. Para el autor, esto es el clímax de la obra, es la redención de la sociedad. Nos están diciendo que el mundo de My Hero Academia ya no necesita a un All Might, porque ahora la gente común ha aprendido en no dejar a nadie atrás. Este es el mensaje principal de la obra, uno que refleja el deseo más profundo de Hirokoshi de ver un Japón más empático y más cálido. Verán, en Japón existe algo conocido como apatía del espectador, que básicamente es no intervenir en los problemas ajenos. Y esto no por falta de empatía, sino porque así es la estructura social. En el diccionario japonés hay una palabra llamada meiwaku, que significa causar molestias. Los japoneses a menudo dudan en intervenir porque temen que su ayuda sea innecesaria, o que ésta pueda causar vergüenza a la persona que tratan de ayudar, o que incluso puedan agravar un problema. Por eso es muy común que los japoneses digan que si ves a un anciano caer, no vayas a levantarlo, porque podrían molestarse. Aunque aquí debo aclarar que, aun siendo este dicho muy conocido, no aplica para todos los japoneses. Es más, en zonas rurales es muy común ver a jóvenes ayudando a adultos mayores. Este es un problema más común en ciudades grandes como Tokio. Pero volviendo al tema,
Todo esto termina haciendo que la sociedad le dé la espalda a todo individuo que se encuentre en situaciones que no sean de su incumbencia, lo que explica que sea tan común ver cosas como personas tiradas en la calle, gente sin hogar, siendo ignoradas y hasta ocultadas de la sociedad, y el caso más grave de todos, niños que viven en la parte central de la ciudad, sin padres, sin casa y sobreviviendo día a día vendiendo su cuerpo. Los conocidos Toyoko Kids, que es un tema tan grande y tan complicado que tal vez podría abordar en otro video. Volviendo con Horikoshi, cuando naces en una sociedad que prioriza la armonía artificial antes que el bienestar individual, terminas desarrollando una mentalidad de que en este mundo debes valerte por ti mismo, sin ser una carga para los demás. Para nosotros los latinos, nos es muy difícil entender por qué alguien no ayudaría a un pobre niño que claramente se encuentra en peligro. En nuestro caso, nosotros nos acercaríamos con él y diríamos algo como: oye niño, ¿te perdiste? ¿Sabes dónde están tus padres? Vaya, que haríamos hasta lo imposible hasta ver que el niño se encuentre sano y salvo. Para Horikoshi, un mundo así es algo con lo que solo se puede soñar en historias de superhéroes. Mientras que en Occidente esto es tan común que hace que la escena de la anciana no resuene tanto en nosotros, demostrando un choque cultural gigantesco. Este mensaje, la verdad es que me gusta mucho, porque es bastante optimista, pero la ejecución es el verdadero problema. Si el mensaje es que cualquiera puede convertirse en un héroe, ¿por qué darle a Deku un traje de Iron Man? Les juro que no sé por qué Laia hizo negro a Midoriya. Es que quiso hacer su versión de Netflix. Con esto estás implicando que sí, puedes ser un héroe, pero para ser un héroe profesional necesitas tener poderes, sugiriendo que la vida de Deku, aun si esta era feliz, no estaba completa. Solo lo estuvo hasta que recuperó la capacidad de pelear con villanos. No necesito mencionar la cantidad de obras que muestran a un héroe salvando a varias personas aún sin poderes. Estoy seguro de que incluso tú podrías contarme algunos ejemplos en los comentarios. Si tan solo la obra, aparte de mostrarnos la faceta de maestro, nos hubiera enseñado a un Deku que se lanza a salvar a otros activamente, aún sin poderes, habría evitado esa sensación de estancamiento. Y ojo, aquí no estoy criticando a Deku, estoy criticando al autor por no saber explicar bien su mensaje, que repito, es un mensaje bien intencionado. A palabras de Horikoshi, el traje no es un power-up para que Deku no muera solo y deje de ser Cook. Palabras del autor, no las mías. Es un símbolo de que todo lo bueno que hagas se te regresa. Deku formó lazos fuertes con muchos amigos. Literalmente dio todo de sí mismo para salvarlos. Por lo que ahora a ellos les toca salvarlo a él. Y su forma de hacerlo es dándoles un traje que le permita trabajar con ellos a la par. Dime tú, si realmente crees que ejecutó bien este mensaje, ¿por qué existen todos estos memes? Intentar meter dos mensajes tan distintos entre sí, uno realista y uno de fantasía shonen, fue lo que terminó por arruinar este final, dejando insatisfechos a gran parte de su fandom. Por mi parte, yo digo que el final de Boku no Hero es una caca. ¿Qué? ¿Por qué? Pues porque me vi toda la serie y jamás salió esta escena. ¡Ay, tú! ¿Cómo te llamas? Me llamo Izuku Midoriya, o también el Boku no Hero.